Nos dice la palabra de Dios de esta manera en el capítulo 24, su verso 37 en adelante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, y no entendieron hasta el día que Noé entró en el arca. Es verdad que Jesús va a volver a este mundo. ¿Y cómo será la venida de Jesús? Lo vamos a hablar en este momento. Se ha predicado por mucho tiempo la venida de Cristo Jesús. Aún los apóstoles, los que creyeron en Él y los discípulos que creyeron en Jesús, predicaron este mensaje tiempo atrás. Imagínense que todo esto haya comenzado en el año 28 después de Cristo. Comenzara el Evangelio a predicarse, salieron los discípulos después del día de Pentecostés a predicar la palabra de Dios, y hoy estamos en el año 2022, casi 2000 años después. La palabra se sigue predicando hoy. En este continente, como se le conoce, el nuevo continente, este continente americano, pues la palabra de Dios ha llegado también. Y hoy estamos trayendo esta palabra para usted, diciéndole: Cristo Jesús vendrá. Ahora, ¿cómo será la venida de Cristo Jesús? ¿Habrán señales que nos indiquen que la venida de Cristo Jesús está cerca? Claro, habrán muchas señales. Jesús nos pinta un panorama de cómo será en los días, ¿verdad? En los días antes de que Él venga. Y dice, como en los días de Noé, la gente comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Cuando hablamos de comer, beber, la palabra nos indica de que estaban viviendo ellos una vida normal, sin preocupaciones, ¿verdad? Sin aquello que dijeran, ¿y qué tal si de verdad viene el diluvio? ¿Verdad? Estamos hablando de los días de Noé y estamos hablando de la venida de Jesús. La gente no estaban pensando ellos, ¿y qué tal si de verdad Noé tiene razón? ¿Verdad? No era la palabra que ellos se hablaban, pues ellos estaban viviendo como querían. Ahora, y si decimos estaban viviendo como querían, o sea, no se sujetaban a la palabra de Dios, no estaban viviendo en la voluntad de Dios, sino a su propia conveniencia, a su propia manera. Y el libro de los Jueces nos habla acerca de esto, y dice que cuando murió Josué, ya no hubo revelación, ¿verdad? Y la gente empezó a vivir, dice, cada uno como bien le parecía. O sea, cuando habla de como bien le parece, a mí me parece bien estar en un camino no agradable delante de Dios, pero así le parecía a las personas, como bien le parecía. Y buenos días. Como bien le parecía, pero no estaban viviendo en la voluntad de Dios, sino que cada uno empezó a vivir conforme a su propio criterio. Pero ahora en los días de Noé nos dice la palabra de Dios que así estaba viviendo la gente, como en los tiempos de Noé. La gente comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No había ninguna preocupación. No estaban pensando, ¿y qué tal si es cierto? ¿Verdad? ¿Qué tal si es cierto que Jesús viene? ¿O qué tal si es cierto que el diluvio viene? ¿Verdad? La gente no estaban pensando en eso. Como hoy tampoco las personas están pensando, ¿y qué tal si ese predicador tiene razón y Jesús va a venir y nosotros estamos en pecado?
¿verdad? No se está pensando en esto. Simplemente el hombre está viviendo como bien le parece, no en la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, quizá era un poco más fuerte, pero también estamos viendo estas señales hoy en día. Lo que dice la palabra de Dios, que los pensamientos del hombre eran solamente de continuo en el mal, ¿verdad? O sea, que maquinaban simplemente maldad en su mente. En su mente y en su corazón era la maldad que se respiraba. Y amiga y amigo, y esto muchas veces salía a la luz. Pero también nos habla, se casaban y se daban en casamiento. Lo que le decía que las personas no estaban preocupados en un diluvio, no estaban pensando nada en la ira de Dios, ¿verdad? No estaban pensando en qué tal si es cierto lo que Noé ha predicado. Pues la verdad le digo, la gente estaba desprevenido, por eso es que la palabra de Dios dice, y no entendieron. Pero amiga y amigo, cuando Jesús dice no entendieron, nosotros a veces pensamos que Noé pudo predicar en un idioma diferente, no entendible para las personas. Por ejemplo, alguien viene y me trae un mensaje a mí en otro idioma, pues definitivamente le digo no lo voy a entender, porque lo único que sé yo hablar es lo que estoy hablando hoy y entender lo que estoy entendiendo hoy en este idioma. Pero amiga y amigo, había un solo idioma en el tiempo de Noé. Y lo que dice la palabra de Dios, y no entendieron, no significa que no pudieron entender el dialecto, el idioma que él hablaba, sino que no quisieron entender, ¿verdad? Cuando a una persona se le habla, se le dice, mire esto le hace daño, o mire esto no está bien para usted, y la persona dice, pero yo quiero seguir así, ¿verdad? O insiste en estar en lo malo, ¿verdad? Simplemente no entiende, pero no es porque no comprenda el mensaje, no es porque no entiende el idioma o el dialecto, sino que no quiere entender, ¿verdad? En otras palabras, la gente del tiempo de Noé se hicieron necios, vivieron en el pecado, vivieron en las cosas que les pareció a ellos, y dejaron por un lado a Dios y lo que a Dios le importaba. Pero amiga y amigo, le digo, miramos en el tiempo de hoy, a la sociedad le da lo mismo, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el problema en verdad? Le digo, es la desobediencia. Algunos dicen, no, pero apenas estoy haciendo unas cositas ahí no tan malas, ¿verdad? Pero ¿sabe usted? Si nos ponemos a ver lo que pasó en el huerto del Edén, pues le digo, para mí no es tan fuerte, ¿verdad? En el sentido que no sea una cosa tan grave, ¿verdad? Simplemente, oiga, les dijeron, no comerán de tal árbol, ¿verdad? Eso suena sencillo, ¿verdad? No comerán de tal árbol. Y ellos hubieran podido no haber comido, pero comieron. Pero aún así le digo, no suena tan fuerte o tan malo lo que hicieron, pero dice la palabra de Dios, el día que de él comieren ciertamente morirán. ¿Y qué pasó? Murieron aquellos hombres. Y la muerte entró por esa desobediencia, esa es la palabra de Dios, por la desobediencia entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, y la muerte alcanzó a todos los hombres. Y amiga y amigo, por eso es que le digo, la situación está hoy como está, pero nosotros no miramos tan grave muchas cosas. Le digo, hablando personalmente, le digo, nosotros no miramos tan grave muchas cosas, pero lo que es cierto es que la desobediencia en que el hombre está, lo tiene separado de Dios, ¿verdad? La desobediencia y la indiferencia que hay en el corazón de escuchar la palabra de Dios y no ponerle importancia es lo que había en el tiempo de Noé. Esta palabra, amiga y amigo, que se está predicando hoy, un mensaje de alerta, un mensaje de salvación para usted, llevándole, amiga y amigo, este mensaje que usted escucha hoy.
Podría ser el mismo que escucharon en el tiempo de Noé. Ustedes pueden arrepentirse. Dios va a castigar a la humanidad. Y aquella gente posiblemente se reía, se burlaba al escuchar aquel mensaje. Otros decían, no tiene nada que hacer. Otros decían, este está loco, ya está viejo. Amiga y amigo, le digo en esta mañana, la venida de Cristo será. ¿Cómo será? Aparecerá en las nubes con poder y gran gloria, nos dice la palabra de Dios. Vendrá con sus ángeles, dice la palabra del Señor, y enviará a sus ángeles, dice la palabra, a levantar a sus escogidos desde un extremo de la tierra hasta el otro. De los 4 extremos de la tierra levantará. Y dice la palabra de Dios también de esta manera, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y la Biblia dice, en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice la palabra del Señor, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán con cuerpos incorruptibles. Amiga y amigo, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ahora, ¿qué quedará? Mire, cuando el arrebatamiento acontezca, amiga y amigo, o simultáneamente, ¿verdad? Que quiere decir juntamente con el arrebatamiento, habrá un gran terremoto sobre esta tierra. Y eso lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis nos habla, en el capítulo 6 nos habla acerca de esto, de un gran terremoto que habrá sobre la tierra, y tan grande es o será, que dice la palabra del Señor de esta manera, que removerá las islas de su lugar. Imagínese usted tan terrible lo que va a suceder simultáneamente, ¿verdad?, con la venida de Cristo, cuando venga a levantar a su pueblo. Amiga y amigo, y aquella oportunidad, mire, que Jesús mismo lo habla en el mismo capítulo de San Mateo 24, dice, y harán lamentación todas las tribus de la tierra. ¿Quién lo dice? Jesús mismo lo habló, harán lamentación todas las tribus de la tierra. ¿Por qué es que el hombre se lamenta? ¿Por qué nosotros nos lamentamos? ¿Por qué nosotros nos lamentamos, amiga y amigo? Porque muchas veces tenemos oportunidades o tomamos malas decisiones en nuestra vida y decimos, ¿cómo es que lo hice? ¿O cómo es que no pensé e hice tal cosa? Y amiga y amigo, cuando Jesús venga, dice, esto es algo que a veces se pudiera escuchar como una exageración del predicador, le digo, pero Jesús dijo, harán lamentación todas las tribus. ¿Verdad? Una tribu es una rama, una descendencia, ¿verdad?, o un grupo. Por ejemplo, en nuestro pueblo hay apellidos, ¿verdad?, diferentes. Podemos decir, harán lamentación todas las familias de la tierra. Los diferentes apellidos, los grandes, los pequeños, todos harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre. Dice la palabra de Dios, viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Harán lamentación. Pero amiga y amigo, por esta misma razón es que estamos hoy predicándole la palabra de Dios, llevándole a usted este mensaje, diciéndole, vuélvase a Dios, vuélvase a la palabra de Dios, vuélvase a la voluntad de Dios, que así usted podrá tener la bendición de llegar un día a la presencia de Dios. ¿No cree usted que esto es maravilloso de en vez de enfrentar lo que vendrá a este mundo? Porque mire, yo no sé cuál fue la reacción de aquellas personas en el tiempo de Noé, que ellos, amiga y amigo,
al ver las lluvias descender del cielo, porque dice la palabra de Dios que las fuentes de las aguas fueron abiertas y las aguas comenzaron a crecer. Piense usted en esto. Las aguas comenzaron a crecer, pero ¿cuál habría sido la reacción de aquellas personas al ver el arca cerrada? ¿Verdad? De ver el arca cerrada y ahora ver la lluvia venir con gran potencia sobre la tierra, amiga y amigo. Pues no cree usted que pensaron en ir al arca. No cree usted que se dijeron unos a otros, pero ahí está el arca, ¿verdad? Porque la diferencia era que el arca no se desapareció, ¿verdad? Pero el arca estaba ahí, pero estaba cerrado. Y oiga lo que Jesús dice, que cuando el padre de familia se levante, hablando de Dios, y cierre la puerta, y oiga esto, y estando vosotros fuera comencéis a decir, por eso es que estamos hablando de cómo será la venida de Cristo. Y dice la palabra, y vosotros estando fuera comencéis a decir, oiga, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Piensen en esto, que muchos van a clamar en aquel día, Señor, hoy sí me arrepiento, hoy sí voy a vivir tu palabra, hoy sí, Señor, voy a esforzarme en leer tu palabra y conocer lo que tú quieres que conozcas, pero será tarde. El Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso, amiga y amigo, saben muchos, hasta incluso le digo, son capaces de pelear por su religión, de decir o defender su religión, pero no leen la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios, y eso es lo que dice la Biblia que va a suceder. Jesús nos habla acerca de esto, de cosas terribles que van a suceder sobre esta tierra. Amiga y amigo, Jesús vendrá. Comenzamos con la pregunta, ¿es cierto que Jesús vendrá? Claro, Jesús vendrá. ¿Cómo vendrá? Aparecerá en las nubes con poder y gran gloria y levantará a sus escogidos. Y cuando hablamos de escogidos no quiere decir, amiga y amigo, que Él hace acepción de personas que se va a llevar un grupo por cierto motivo, no, o porque tengan más dinero o porque sean pobres. No, Jesús no se va a llevar ni los pobres, sino va a llevar a aquellos que le busquen de corazón, aquellos que dejen el pecado, aquellos que dejen la maldad, aquellos que renuncien al pecado, a las cosas malas. Es a quienes Jesús va a levantar. Y amiga y amigo, les digo en esta mañana, no hay que perder el tiempo, hay que volverse a la palabra de Dios. Porque mire, escuche, lo que usted está oyendo hoy es algo que se va a hacer real muy pronto. ¿Verdad? Como cuando algunos dicen, miren, fulano de tal, ¿verdad?, anda molestando a toda la gente. Miren cómo provoca a la gente. Seguro lo van a matar, por ahí va a haber alguien que no lo va a soportar y lo van a matar. Y de repente usted escucha esto, ¿verdad? Murió fulano de tal, lo mataron en tal lugar. Usted ya sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque el camino que llevaba no era bueno. Y amiga y amigo, le digo, lo que usted está escuchando hoy, esta palabra que usted está oyendo, muy pronto será una realidad. Muy pronto lo que usted está escuchando hoy. Por eso es que cuando esto suceda, muchos se van a lamentar. ¿Por qué se van a lamentar? Porque sí escucharon esta palabra, sí les llegó el mensaje al oído, sí les llegó este mensaje, pero como dice Jesús, no quisieron entender o no entendieron, pero no es porque no entendieran el idioma o el dialecto en que se estaba predicando, sino que no quisieron entender lo que Dios les estaba hablando. Entonces, amiga y amigo, le digo, hoy vuélvase a la palabra de Dios. Y sabe que Dios desea el bien para usted. Y sabe que no es el propósito de Dios que usted se pierda. ¿Sabe usted que no es el propósito de Dios que usted se vaya al infierno? Por esto es que la palabra de Dios está llegando a usted.
Yo le invito con todo mi corazón. Le digo, al predicar, no hay odio en mi corazón, ni tampoco el deseo de decir ojalá que se vayan al infierno, en ninguna manera. No es mi deseo, de otra manera simplemente no predicaría la palabra de Dios. Pero mi deseo es que usted, al oír esta palabra, pueda decir es cierto. Y si le cabe un poco de duda, pues yo le digo, usted tiene derecho a la duda, pero abra la palabra de Dios y por sí mismo dése cuenta. Ya no llores más. Y por sí mismo dése cuenta que la Biblia habla de lo que estamos hablando hoy y que será una realidad muy pronto, que la gente se lamentarán, es cierto, harán lamentación todas las tribus de la tierra, pero usted que me oye, acepta a Jesús hoy como su Salvador personal, dele su corazón hoy a Él. Y usted no tendrá que quedarse a lamentarse sobre esta tierra, sino que volará hacia la presencia del Señor. Le invito en esta mañana. Que Dios le bendiga.